encontrar el personal adecuado. En algunos países todavía los sistemas de evaluación dependen de fondos externos, no se han integrado claramente en el presupuesto nacional. La difusión de los resultados de las pruebas tiende a ser muy limitada, muchas veces difundido en libros o informes muy gruesos que muy poca gente va a leer, no llegan muy claramente a los padres de familia, que son la clientela más importante. Y los países de la región muy raras veces participan en pruebas internacionales, pruebas globales, como PISA, como TIMSS y hay varios otros. Pasando a la próxima materia, autoridad y accountability. No sé cuántos de ustedes conocen el tema de accountability. Se tiende a decir rendición de cuentas, aunque eso no es una traducción exacta. Pero muchos países han avanzado aquí y se ve una flecha hacia arriba. Muchos países han trasladado la toma de algunas decisiones a niveles intermedios, sea a nivel provincial, por ejemplo, hasta municipal, en algunos casos hasta local. Pero la supervisión y la mejoría de gestión todavía debe mejorarse. Yo entiendo que Perú está avanzando en esa dirección. No tengo claro cuánto ha avanzado. Mi impresión es que todavía falta bastante, pero a lo mejor estoy equivocado. El problema muchas veces es que muchos de los límites, muchas reformas se hacen afuera del sistema tradicional. Son sistemas nuevos que se establecen. Eso ha sido el caso en Centroamérica, donde hay mucho avance, pero como por establecer un sistema al lado del sistema tradicional público. En parte porque hay resistencia de los actores, especialmente los maestros, en ese tipo de descentralización. Y además, uno tiene que reconocer que la descentralización y la autonomía escolar solo no va a resolver problemas. Es un componente, pero uno tiene que hacer otras cosas también. Lo que se requiere, aunque se descentraliza, aunque se hace más autónomas las escuelas, se requiere un Estado todavía. O sea, la idea es no sacar el Estado de la educación, pero tener un Estado con otro papel. Un Estado que se comprometa con educación de buena calidad, que fije metas, o sea, que establece estándares altos, que supervisa, que evalúa, que asegura la igualdad de oportunidades, que financia, que provea recursos y que rinda cuentas. Y yo creo, en general, en la región, los gobiernos entienden que eso es necesario, pero ha sido difícil y lento el progreso hacia esa meta. Yendo a la próxima materia, carrera docente, le damos un D, mal, con una flecha horizontal, o sea, muy poca tendencia hacia mejorar. Si uno mira a los pocos datos que hay sobre los maestros, será que la cuarta parte en la región, en primaria, no tienen la formación que formalmente el país dice que deben tener. Perú está un poco por debajo del promedio en eso, pero aun que tuvieran esa formación, la investigación existente sugiere que esa formación no es suficiente, o sea, esa formación no está produciendo maestros con la capacidad o la efectividad necesaria. Y
hay varios problemas. La formación profesional es débil, la profesión de maestro es poco atractivo a los talentosos por diversas razones. Los incentivos son inadecuados. No existen estándares de excelencia ni evaluaciones de desempeño de los maestros en la mayoría de los países. Los países ni premian ni sancionan a los maestros. Ni pasa uno ni pasa el otro. Los gobiernos y los sindicatos pelean mucho, no han logrado establecer una relación positiva para la educación. Los maestros no tienen reconocimiento social, no tienen autonomía como un buen profesional debe tener de alguna manera autonomía. Los maestros tienden a tener muy poca autonomía y los gremios tienden a resistir reformas en cuanto a todo eso. Así que hay un problema serio con los maestros, un problema que es muy difícil tratar. Inversión pública, le damos un C, regular, y aquí ha habido un aumento significativo durante los últimos 10 o 20 años, pero aún en la mayoría de los países el gasto por estudiante es inadecuado. Si miramos a gasto por alumno, educación primaria el año 2002, se ve bastante variación. Ahí hacia la derecha, Nicaragua se califica como el más bajo y el segundo más bajo, adivina qué país, Perú. Y va subiendo, pero no hay tanta diferencia, o sea, hasta que llega a México, que más allá de 1,000, Chile es el país que más invierte en cuanto a gasto público por alumno en la educación primaria, $1,400 y tantos dólares. Y mira, España está por encima de $3,000, $3,500. Pero en general el gasto por alumno es bajo. Obviamente el dinero no compra la buena educación. O sea, uno puede duplicar sueldos como se ha hecho en un país, en Perú, según entiendo en los últimos años. Eso no garantiza que se va a mejorar. Pero algunos países son tan bajos en el gasto por alumno que hay que suponer que hay un problema ahí de falta de financiamiento. Además, el gasto público es ineficiente. Y para interpretar este gráfico, la línea ahí oscura es sería la relación promedio entre gasto y resultados en pruebas. Eso basado en la prueba PISA. Los países que están por encima de esa línea están de alguna manera en un sobredesempeño. Se están produciendo más aprendizaje por el gasto. Y los países que están por debajo, no. Tienen un subdesempeño. Llama la atención que los países de América Latina todos están por debajo de la línea y llama la atención Perú, ahí, bastante por debajo. Así que hay un problema de eficiencia en el sistema público, en los sistemas públicos de América Latina, cuando se mide eficiencia comparando la inversión con el aprendizaje, con los resultados en las pruebas. Además, los recursos no llegan a los más pobres. Este es un cuadro del Banco Mundial que mira al porcentaje del gasto público en educación que llega al 20% más rico y el 20% más pobre en algunos países. Llama la atención el caso de Colombia, donde le va bastante bien. O sea, el 20% más pobre recibe 23-24% del gasto en educación
y el 20% más rico recibe menos que 15%. Eso es positivo. Pero mira Nicaragua, ahí por debajo. El 20% más pobre recibe apenas 12% del gasto público en educación y el 20% más rico recibe 35% del gasto en la educación. Eso no es pro pobre, o sea, hay un problema serio ahí de equidad. Y muchas veces los recursos educativos, aunque el país aumente el gasto, no llegan a los pobres. Llegan a la clase media o la clase alta, pero no llegan a los pobres. Y el caso más quizá dramático es la educación superior. Conviene reconocer que el dinero gastado en la educación, dinero público gastado en la educación superior, favorece casi automáticamente a los ricos. Y eso es porque los pobres, aunque ahora la mayoría terminan la primaria, muy pocos entran en la secundaria. Un porcentaje aún más bajo termina la secundaria y un porcentaje así mínima logra matricularse en la universidad. Entonces, cuando el Estado asigna dinero público a la universidad, está llegando a un porcentaje mínimo de los pobres. Ese dinero en general favorece a los ricos, a la clase alta, clase media alta, así. Este gráfico muestra la razón entre el gasto por alumno en la educación superior y el gasto por alumno en educación primaria. La razón. ¿Cuál país? Mire el país que tiene la razón más grande, Nicaragua. Y recuerden el gráfico anterior también. Vimos que Nicaragua era donde los ricos captaban la gran parte del gasto en educación. El segundo es, tenemos algunos países que no son de América Latina, pero Brasil en América Latina. El segundo es Brasil, es bastante alto, 5-1. Un país que no está aquí es Venezuela. Y no está aquí porque ellos no publican esos datos. Pero hace 4 años, cuando hicimos ese cálculo, teníamos los datos de Venezuela, era más o menos igual a Nicaragua. Una sobreinversión pública en educación superior y una subinversión pública en la educación primaria. Interesante aquí mirar el caso de Chile. La razón es prácticamente 1-1. Y es la razón más baja en toda América Latina. El Salvador también, casi igual. En Chile, los alumnos en la universidad pública pagan matrícula. No hay, que yo sepa, prácticamente no hay educación superior gratuita, salvo para los pobres. Pero para la clase, si son capaces de pagar, tienen que pagar. Y eso no es el caso en la mayor parte de la región. Entonces, esas son las materias y quiero reflexionar un poco sobre eso. ¿Por qué? O sea, no es una panorama muy alentadora. ¿Por qué? ¿Cómo explicar eso? Quiero sugerir que los obstáculos principales son políticas y no técnicas. Hay que recordar que la educación en América Latina tradicionalmente ha sido un monopolio público con poca historia de participación cívica, de participación de la sociedad civil en la educación pública. Los élites en América Latina, prácticamente todos, mandan sus hijos a la educación privada, en la primaria y la secundaria. No mandan sus hijos a la educación pública y
no sienten